Bueno, la importancia de los monitoreos y sobre todo recuperando nuestro vínculo con la alfabetización mediática es que nos permiten reconocer más allá de lo que estamos acostumbrados de tener la televisión de fondo, de ser un acompañamiento en casa, nos ayuda a entender qué está pasando, qué nos están diciendo. Se abre un diálogo, que eso me parece muy importante respecto al trabajo periodístico. Muchas veces no se considera el qué están haciendo los medios y vale la pena rescatar esa información. Bueno, en primer lugar, creo que un dato que nos pareció muy importante resaltar es el tema de la cobertura por tipo de elección. El 60% de las notas que nosotros analizamos se refería directamente a las elecciones municipales de distintos municipios del estado de Jalisco y solamente 6% se referían a las elecciones a diputados locales. El resto del porcentaje se dividía entre notas dedicadas a la cobertura electoral o al proceso electoral en general o a una referencia mixta a las elecciones de diputados y de municipios. ¿Por qué nos parece importante? Porque vemos un desequilibrio muy relevante en términos de la información disponible para que los ciudadanos puedan conocer quiénes son sus candidatos a diputados y quiénes son sus candidatos a municipales. Entonces, en ese sentido, esa es una de las consecuencias que trajo esta idea de poder meter en unas solas elecciones distintas competencias, ¿no? Si a lo mejor los que nos están escuchando o que nos están viendo habrán escuchado esta idea de que fueron las elecciones más grandes de la historia y era porque había muchísimos puestos en disputa, pero además muchísimos partidos, ¿no? Y entonces aquí algo que nosotros queremos resaltar es que hay un problema epistémico en el sentido de que las personas difícilmente a partir del trabajo que hacen los medios impresos, pero también eso es algo que se refleja en la parte de radio y televisión, pueden obtener información relevante sobre todos los candidatos por los cuales pueden votar. El segundo hallazgo que me parece muy importante tiene que ver con la brecha de género. Estamos nosotros actualmente en un contexto de diversidad en donde se está buscando desde la sociedad civil dar una visibilización a muchos grupos sociales, pero además también a las mujeres, en donde hemos estado sin una voz, políticamente hablando incluso. Entonces, hay pautas constitucionales que nos están diciendo que los partidos deben de presentar una equidad en cuanto a sus candidaturas. Se logró al inicio de las campañas, se tendía a tener un 50% de candidatos y 50% de candidatas dentro del espectro municipal y de las diputaciones. Sin embargo, nos dimos cuenta que en los contenidos de los medios no existía esta misma equidad. Se daba un tiempo mayoritario a los candidatos varones y un porcentaje más bajo a las candidatas. No nada más fue una cobertura que estuvo centrada en las elecciones municipales, sino que dentro de las elecciones municipales estuvo enfocada solamente a 3 municipios, que es Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta, cuando Jalisco tiene 125 municipios. Entonces también ahí vemos un desbalance muy importante en términos de cobertura informativa. Pero aún la inequidad es aún mayor, porque si hacemos todavía un acercamiento más granular, podemos ver que solamente estuvo concentrada en 3 candidatos, que fue Pablo Lemus, que fue Frangé en el caso de Zapopan, también en Pedro Kumamoto y en el doctor Lomelí en el caso de Guadalajara. Entonces vemos realmente un desbalance muy importante en donde todo está centrado en 4 personas, cuando en estas elecciones había, me parece que hasta 12 candidatos por cada uno de los municipios, y en contraparte hubo municipios en donde no se mencionaron algunos de los candidatos municipales y todavía más pronunciado eso encontramos en el caso de los candidatos a diputados.
Una de las propuestas que se hizo en esta versión del monitoreo de la Universidad de Guadalajara fue el análisis del lenguaje excluyente, en donde hablamos específicamente de hablar en genérico masculino. Es cuando, a pesar de que se sabe que las mujeres están presentes en una nota, en una información, únicamente se habla de los candidatos y por lo tanto no se está dando la visibilización a las candidatas que son parte también en la propia contienda. Entonces, este proceso de análisis nos permitió encontrar no solo el porcentaje de cuando sí se habla de candidatos o cuando no se habla de las candidatas, sino también las expresiones lingüísticas, que eso va más allá de solamente dar tendencias numéricas y nos permite explicar el panorama.